Buenas noches, colegas. El Colegio de Contadores Públicos de Cusco, continuando con su programación de capacitaciones, para esta noche ha programado un conversatorio sobre el tema diferencias que existen al hacer una auditoría financiera al sector público y al sector privado. Como expositor tenemos al magíster contador público colegiado Ioni Zorrilla Rojas, auditor independiente. Como su currículum podemos apreciar que es contador público colegiado con maestría en auditoría integral de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perito contable judicial y expositor en universidades y colegios de contadores. Tiene amplia experiencia en el tema. En ese entender, vamos a compartir su experiencia del magíster contador público colegiado Ioni Zorrilla Rojas. Vamos a solicitar su intervención, su exposición al colega Ioni Zorrilla Rojas. Debido al tiempo, vamos a abreviar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Le disculpa el caso, tiene percance con el tráfico, con el tránsito. Bueno, otro día vamos a ver la forma de recuperarlo. Bueno, el día de hoy nos toca desarrollar el seminario. Por favor, me confirma, se escucha el audio, se ve la pantalla, por favor, para poder dar inicio. Sí, sí. Ya, correcto, gracias. Está bien, se divisa también su pantalla. Adelante, por favor. Ya, correcto, gracias. Entonces, tenemos como el día de hoy programado el tema diferencias que existen al hacer una auditoría financiera al sector público en comparación con el sector privado. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es determinar que todos los participantes, en este caso el día de hoy que estén presentes, tengan claro las diferencias que existen al hacer una auditoría financiera, tanto al sector público como al sector privado. Dentro del temario teníamos 3 puntos. Una es darle los conocimientos generales a nivel internacional y nacional que todo auditor debe saber al efectuar una auditoría financiera, ya sea al sector privado o ya sea al sector público. Como segundo punto tenemos los modelos de informe de auditoría financiera respecto al periodo, en este caso estaríamos hablando ya del 2021. Como tercer punto ya es el resumen, el cuadro comparativo de las diferencias que existen al hacer la auditoría financiera al sector privado o al sector público. Como resultado de las diapositivas que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, tal como le he mencionado, tenemos 3 puntos. El primer punto arrancamos con los conocimientos generales a nivel internacional y nacional que todo auditor debe saber al efectuar una auditoría financiera. Bueno, hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién elabora en este caso los estados financieros en una entidad pública o una entidad privada? En este caso somos nosotros, los contadores públicos colegiados, que tenemos que estar en situación de hábiles, pagar nuestra respectiva, en cada colegio donde estemos colegiados, tenemos que pagar nuestra habilidad de manera mensual o de manera anual. Luego lanzamos la siguiente pregunta. ¿Quién se encarga de auditar a los estados financieros, ya sea una entidad pública o sea una empresa privada? En este caso no solamente basta ser contador público colegiado, sino también hay que ser auditor independiente. Bueno, para ser auditor independiente, por suerte tenemos acá el Colegio de Contadores Públicos de Cusco, que todos los años programan la especialización en auditoría financiera, y ahí ustedes duran promedio de, bueno, creo que están promedio de 3 a 4 meses, luego de haber llevado todas las clases con los diferentes módulos que se enseña en la especialización en auditoría financiera. Ahí al final dan un examen final. Se entiende que si ustedes han asistido de forma permanente a todas las clases, entonces no van a tener un problema para desarrollar su examen final de todos los módulos que han llevado de esta especialización. Bueno, de aprobar, entonces, como les mencionaba, se entiende que los que han asistido permanentemente no van a tener inconveniente y van a tener que, sí o sí, aprobar el examen. Luego de haberse aprobado el examen, entonces, ya hacen los pagos correspondientes, hacen la ceremonia respectiva y le dan su certificación. No solamente la certificación de auditor independiente, sino que también pasa a ser parte del colegio, pero registrado en un padrón de auditores independientes. Entonces, la ventaja de ser auditor independiente, aparte de ser contador público,
te permite más ingresos. ¿En qué sentido? De que puedes hacer la auditoría a empresas privadas o a entidades públicas. Si lo haces a empresas privadas, pues te pueden contratar las empresas para que tú te desempeñes como auditor independiente o a través de una SOA, a través de una sociedad de auditoría financiera. También hay empresas medianas y empresas grandes que también requieren de auditores porque tienen una oficina de auditoría interna, entonces ahí también te puedes desempeñar como auditor. Por otro lado, tenemos el otro campo, que es el sector público. En el sector público, ahí sí no es la Contraloría quien se encarga de regular, es el órgano rector, que es la Contraloría General de la República, y ahí sí, lo que la Contraloría General de la República lo que acepta es para que se le la auditoría financiera a sus diferentes entidades públicas a nivel nacional, son las SOA, Sociedad de Auditoría Financiera. Ahí sí no ya auditor independiente, sino como Sociedad de Auditoría Financiera. Lanzamos la siguiente pregunta. ¿Quién firma el dictamen en una auditoría financiera, ya sea el sector público o el sector privado? En este caso, quien firma el dictamen, si es el sector público, en este caso, como dijimos bien claro, en el sector público es una SOA. En este caso, el que va a firmar el dictamen será uno de los socios de la sociedad de auditoría, porque es una empresa privada que contiene más de dos o más socios que integran la sociedad de auditoría financiera. Y si es en sector privado, ahí sí estamos nosotros, los auditores independientes, o también puede ser una SOA para firmar el dictamen de la auditoría financiera. Lo bonito de esta especialización en auditoría financiera que para hacer la auditoría financiera tenemos que ir todo un grupo un equipo de profesionales. También jalamos a los asistentes, a los que nos apoyan dentro del equipo, pero lo bueno en esta especialización, me gusta esta rama dentro de una de las ramas de nuestra profesión contable, es que quien comanda el equipo el equipo de auditoría es un contador público colegiado y además tiene que ser auditor independiente. A diferencia en otros campos que intervienen en otras carreras. Pero en este caso, el que integra el equipo de auditoría financiera es un auditor independiente y SPC. Muy aparte que dentro del equipo de la auditoría también intervienen los especialistas. En este caso, sí o sí, siempre nos apoyamos, siempre nos acompaña, en este caso, el abogado, para que vea la parte que le corresponde. Y bueno, y también nos apoya los ingenieros de sistemas para que vea la parte de los programas. También depende de la auditoría donde vaya a ser. Por ejemplo, si voy a hacer una auditoría a una municipalidad provincial o municipal, a gobierno regional, necesariamente, aparte del abogado, aparte del ingeniero de sistemas, tengo que acompañar dentro de mi equipo a los especialistas. En este caso sería un ingeniero, ¿no? Para que vea las obras, para que verifique, constate, ¿no? Entonces, necesariamente, por ejemplo, si voy a hacer la auditoría a Petroperú, tengo que apoyarme dentro de un ingeniero petrolero. Si voy a hacer la auditoría, en este caso, al sector salud, Ministerio de Salud, o a las clínicas privadas, entonces tengo que apoyarme dentro de mi equipo de auditoría también con médicos, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos conocer rasgos generales, pero no somos especialistas en la rama. Entonces necesitamos apoyarnos con los especialistas. Después lanzamos otra pregunta. Diferencia entre el que está a cargo del área de contabilidad o el que audita. En este caso tenemos dos. Por un lado, nosotros como contadores llevamos la contabilidad de las empresas privadas, o también podemos desempeñarnos en el sector público, en el área, en la oficina de auditoría, en la oficina de contabilidad de una entidad pública. Y para ello, nosotros para elaborar los estados financieros tenemos que trabajar en base al marco contable. Y acá en el Perú tenemos dos campos, como dijimos, sector público y sector privado. Si es sector público, ¿cómo se llama el órgano rector? En este caso es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se va a encargar de regular todas las normas, el marco contable. Dentro de ello están los principios contables aceptados, está la NICS, pero no es la NICS que usted conoce, son las NICS-SP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Y todas las disposiciones que emita, en este caso directivas, resoluciones directorales, en este caso de la Dirección General de Contabilidad Pública para el sector público. Por otro lado, el marco contable para el sector privado, también de una manera u otra, también está presente el Estado, en este caso a través del Consejo Normativo de Contabilidad, que se encarga de elaborar todo el marco contable para el sector privado. Dentro de ello está el principio de contabilidad de Estado, está la NICS,
y están las normas internacionales de información financiera. Y todas las demás disposiciones que emita el Consejo Normativo de Contabilidad. Dentro de también está el plan contable, ¿no? Y por otro lado, estamos nosotros, los auditores, que auditamos a quienes, al área de contabilidad, en este caso, a la información que prepara el contador. Y nosotros, como auditores, también tenemos nuestro marco, pero nuestro marco que nos va a guiar cómo desarrollar la auditoría. Y para ello tenemos que recurrir, en este caso, a las NAGAS. Vamos a ver un ratito. Ya. Tenemos que recurrir a las NAGAS, a las NIAS, y todos los pronunciamientos que emita, en este caso, la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y a nivel internacional, en este caso, el IFAC y otros organismos a nivel internacional. Entonces, las normas de auditoría a nivel internacional, nosotros nos apoyamos sobre las NAGAS, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas son 10 normas que están agrupadas en 3 grandes grupos, y si bien es cierto, son normas ya de muchos años atrás, pero nos sirve como referencia, nos ayuda bastante para poder ubicarnos cómo se desarrolla la auditoría. Por otro lado, tenemos las NIAS, las normas internacionales de auditoría. Ojo que el anterior, quien lo elaboró en su momento fue el AIPAC. Después tenemos otro organismo a nivel internacional que es el IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos a nivel mundial, que fue fundada en el año 1977. Lo bueno que la diferencia entre la NIA con la NAGA, la NIA sí, cada cierto tiempo se va actualizando en las NIAs, y ahora estamos en 3 volúmenes, en tres volúmenes, 3 libros que contienen las NIAs, y casi todo lo bueno que se va actualizando, esa es la ventaja. Bueno, como es el IFAC, está en idioma inglés, hasta que se traduzca al idioma español demora un poco. Bueno, en este caso tenemos la Junta de Decanos del Colegio Público del Perú, en la cual nos señala que hasta el periodo 2002 hay una resolución que nos indica hasta todo el 2012, pero 2022 vamos a trabajar en base a la edición del 2016-2017. Estos son 3 volúmenes, en este caso las NIAS, y a partir del 2023 vamos a tener que trabajar ya en base a la versión 2018. A ver si me doy tiempo, le voy a mostrar la resolución. Ahora nos lanzamos la otra pregunta, concepto y características de auditoría. Bueno, a nivel de auditoría queremos dar un concepto general, viene a ser todo un examen objetivo, sistemático, profesional de las operaciones financieras y administrativas que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades, ya sea pública, privada, y cuyo producto final es un informe. ¿Por qué es objetiva? Porque en este caso lo hacemos nosotros, por eso nos contratan las empresas privadas, nos contratan a un profesional, a un auditor independiente o a una SOA para que le haga la auditoría financiera. En este caso, este auditor independiente o una SOA es totalmente, no tiene ningún tipo de vínculo o relación con el contador o la contadora que está a cargo de la contabilidad de la empresa privada. De igual modo, también en el sector público, quien se encarga de hacer las convocatorias a nivel nacional, en este caso es la Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, a través de los concursos públicos de mérito, en la cual participan bastantes sociedades, y previo también tiene que estar registrado en la base de datos de la Contraloría. Y bueno, luego de postular a las sociedades, presentan sus propuestas, y luego de una evaluación, sale uno ganador, y ella es la que se va a encargar de hacer la auditoría financiera a dicha entidad pública. El término objetividad también lo encontramos cuando nosotros nos vamos a colegiar, un día antes o 2 días antes nos dan una conferencia sobre código de ética profesional, y ahí encontramos el término de objetividad. También a nivel internacional, a nivel del IFAC, también tenemos el código de ética, dentro de ellos nos habla de la objetividad de nuestro trabajo. También las NIAS, las normas internacionales de auditoría, en las normas personales nos habla de la objetividad. ¿Por qué sistemática? Porque es todo un proceso que se desarrolla en diferentes etapas para hacer el proceso de la auditoría. Dentro de ello, en toda auditoría tenemos 3 etapas, la etapa de la planificación, la etapa de ejecución y la etapa de la elaboración del informe. ¿Por qué es profesional? Porque en este caso, como dijimos, el quien está a cargo, el quien comanda el equipo de la auditoría, es un profesional. En este caso tiene que ser un CPC, tiene que estar hábil, y además, no se olviden, tiene que ser auditor independiente. Y como dijimos hace unos minutos atrás,
por suerte, acá el Colegio de Contadores Públicos de Cusco, cada cierto tiempo, lanza lo que es la especialización en auditoría financiera para que ustedes, colegas, puedan inscribirse, se le da toda la diferentes módulos que compone y le da todo lo que comprende la auditoría, tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿no? Entonces, y no se olviden. A diferencia del sector, bueno, y acá y también pueden participar los estudiantes de los últimos ciclos o los egresados dentro del equipo de auditoría como asistente. Pero en el sector público hay una resolución de Contraloría del año 2000, y ahí sí no, ahí mínimo tiene que ser parte del equipo, tiene que ser egresado, parte del equipo, ¿no? Ya dijimos que el que comanda tiene que ser un auditor encargado o jefe de comisión, pero tiene que ser CPC y además auditor independiente. Bueno, dentro de las clases de auditoría son varias y las que se crean y se vayan a crear, y dentro de ellas está lo que es la auditoría financiera. Y es la cual, como dijimos, en la cual me siento bastante orgulloso de que quien se encarga de hacer la auditoría financiera, quien comanda el equipo, en este caso somos nosotros los contadores públicos colegiados, y además tengo que ser auditor independiente. Entonces ya hemos dado un concepto general de auditoría, ahora veamos el concepto de auditoría financiera. El sector privado es la emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros en base al marco contable, no se olviden. Y bueno, para el sector público, la diferencia entre la auditoría financiera, el enfoque es la misma, tanto para el sector público como para el sector privado, la diferencia que además de la auditoría a los estados financieros, en el sector público hay que emitir otro dictamen, que es dictamen a la información presupuestaria. Entonces, al final, mientras que en el sector privado solamente se emite un dictamen, que es a los estados financieros, en el sector público se emiten dos dictámenes, uno a los estados financieros y otro a la información presupuestaria. Bueno, ¿y por qué es importante la auditoría financiera? La auditoría financiera en el sector público no hay necesidad de programarlo, eso se tiene que hacer sí o sí todos los años. ¿Por qué? Porque obedece a un mandato de la Constitución Política de Perú del año 81 que nos habla que es la Contraloría de la República la que se tiene que encargar de efectuar todos los años, en este caso, el examen a la Cuenta General de la República. ¿Y qué cosa viene a ser la Cuenta General de la República? En este caso estamos hablando a nivel sector público, este caso es elaborado por el órgano rector que dijimos, la Dirección General de Contabilidad Pública, y esta Cuenta General Pública viene a ser, en pocas palabras, viene a ser la suma de todas las contabilidades de todas las entidades públicas a nivel nacional, la suma de todo ello. Bueno, este es todo el diagrama que ustedes pueden visualizar, y al final lo tiene que aprobar el Congreso de la República, en este caso la Cuenta de la República. Por lo general, el Congreso de la República no lo aprueba. ¿Por qué? Porque hay unos, en este caso, por un lado tenemos la Dirección de Contabilidad Pública que nos entrega, en este caso, la Cuenta de la República, el DEMEC. Por otro lado, la Contraloría se encarga de hacer la auditoría de la Cuenta de la República, más todos los informes de auditoría de la Sociedad de Auditoría que han hecho a nivel nacional con respecto al periodo del periodo que se va a examinar. En este caso, estamos en fecha, todavía se está haciendo la auditoría del periodo 2021, y esto es entregado al Ministerio de Economía y Finanzas, la suma de los dos lo entrega al presidente de la República, máximo 15 de agosto, y luego el presidente de la República lo envía al Congreso de la República y tiene un lapso de 3 meses para su examen, y 2 meses tiene para su examen, hasta 15 de octubre, y luego la comisión dentro del Congreso se nombra una comisión revisora que se va a encargar de hacer la revisión, y tiene que presentarlo al Congreso para que a su vez esto sea aprobado. De no aprobarlo, este caso por lo general no lo aprueban. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán, en el sector público la gran mayoría de los dictámenes son dictámenes calificados y tienen sus motivos. Bueno, para hacer la auditoría financiera, el objetivo general es emitir una opinión a los estados financieros, como hemos dicho. Para terminar, los objetivos, así como hay objetivo general, también tienen sus dos objetivos específicos en la auditoría financiera. Por un lado, emitir la opinión sobre la resolución de estados financieros, y por otro lado, el valor agregado. ¿Cuál es tu valor agregado? En la carta de control interno. Igual, por otro lado, en el sector público, además de la información financiera, tenemos la parte presupuestal, que también es otro dictamen, que ¿cuál es? La emitir una opinión sobre la razonabilidad, ¿pero de qué? De los estados presupuestarios.
así como la parte financiera también tenía sus dos objetivos específicos, para la parte presupuestaria también tenemos dos objetivos específicos. Ahora nos preguntamos, en la auditoría financiera, ¿quién lo regula? En este caso, el sector privado, quien lo regula es la SMB, la Superintendencia de Mercados y Valores, y por otro lado, la Superintendencia de Mercados, la Superintendencia de Bancas y la SBS. Y para el sector público, como dijimos, el órgano rector es la Contraloría de la República. Y acá ahora llegamos a la parte más interesante. ¿Cuáles son los productos finales en cada etapa de la auditoría financiera? En este caso, en la primera etapa, la planificación, como resultado de desarrollar toda una serie de actividades, al final vamos a llegar al memorándum de planificación o plan de auditoría. Adicionalmente se le agrega el programa de auditoría. Y entramos a la segunda etapa, la ejecución. En la segunda etapa de la ejecución, lo que vamos a hacer es el desarrollo del programa de auditoría que hemos determinado en la etapa anterior. ¿Y cuál es la finalidad de la etapa de la ejecución? ¿Cuál es el producto final? Es la obtención de las evidencias. Lo que me va a servir para la siguiente etapa, lo que me va a respaldar las conclusiones a las que hemos hecho el examen, a las diferentes cuentas, pero las cuentas significativas. Y bueno, llegamos a la elaboración del informe y todo esto es una serie de actividades. Llegamos a la elaboración del informe en la cual tenemos dos, por un lado el sector privado y el sector público. En ambos dijimos que se emite el informe auditado de los estados financieros. Y en el sector privado, adicionalmente, la carta de control interno. Mientras que en el sector público tenemos el informe auditado de los estados financieros y dijimos el otro dictamen, ¿cuál era? A la información presupuestaria. Y a ello le agregamos los reportes de auditoría. Dentro del reporte de auditoría está el reporte de ficha significativa, está el reporte de riesgo de aspecto de operaciones de fraude, está el RDA, el reporte de diferencias de auditoría, está la carta de control interno. Entonces son varios formatos que hay que desarrollar. Y bueno, los modelos de informe de auditoría financiera respecto al periodo 2021. Ahorita todas las entidades están abocadas al periodo 2021, en este caso las SOAS. Y bueno, el informe de auditoría financiera contiene por un lado la opinión del auditor y el resto de la información ya es propio de la empresa o la entidad pública. Bueno, esa es la parte del informe de auditoría, del dictamen de auditoría. Y llegamos a las NIA. Dijimos que para la auditoría financiera nosotros nos apoyamos sobre las NIAs. En este caso, si es un dictamen limpio, tenemos la NIA 700. Si un dictamen calificado, nos apoyamos en la NIA 705, que la cual nos habla de los dictámenes calificados. ¿Cuáles son? La opinión con salvedad, la opinión con atención de opinión y la opinión adversa o negativa. Y de todo lo que hemos hablado, acá ustedes tienen la diferencia que existe al hacer una auditoría financiera del sector público y por otro lado del sector privado. Me hubiera gustado mostrarles los dictámenes, ya me he hecho la parte práctica de los informes que se elabora tanto para el sector público como para el sector privado, pero ya será para otra oportunidad siguiente. Bueno, ahora sí le doy pase a nuestro moderador para que, por favor, pueda, si es que hubiera alguna pregunta de los colegas que están presentes el día de hoy. Gracias. Por favor. Gracias, colega Johnny, por su brillante exposición. Gracias, colega. Si tenemos algunas interrogantes, por favor, vamos a agradecer los que hagan. Por mi parte, tengo algunas preguntas, señor Johnny. Ya, correcto, encantado. A ver, uno, en el sector privado, ¿cuándo es necesario realizar auditoría? Dos, en la administración pública, las SOAS coordinan con las OSIs sus acciones. Tres, en la administración pública, el coordinador de la SOA. Una por una mejor. Ya, está bien. Entonces, bueno, lo escuchamos. La primera, ¿me va formulando, por favor? Me indicaba, ¿cuál era la primera? En el sector privado, ¿cuándo es necesario realizar auditoría? Bueno, nosotros años atrás, antes del 2000, hoy en día es la Superintendencia de Mercados y Valores, antes era la CONACET, antes todas las empresas privadas estaban en la obligación de presentar sus estados financieros auditados. Bueno, lamentablemente eso nos quitaron esa, aunque lo recomendable para las empresas privadas siempre
Si bien es cierto, tienen un área de contabilidad que está a cargo de un contador, pero siempre es bueno una opinión totalmente independiente, al margen del área de contabilidad, y que le dé una opinión cómo está funcionando cómo está la información, es información real, información confiable. Entonces es bueno siempre que le hagan la auditoría financiera. Y bueno, los que están obligados son los que están registrados en la Bolsa de Valores, y las SMB también tienen sus respectivas disposiciones al respecto. La segunda pregunta, por favor. Gracias por su respuesta. Dos, en la administración pública, las SOAS coordinan sus acciones con las OSIs. Bueno, lo que se maneja en el sector público es antes teníamos una comisión de cautela, que en este caso lo presidía el jefe de la OSI, y parte de los funcionarios de la entidad auditada, pero que no tenían vínculo, pero no tenían ningún tipo de relación con la parte financiera. En este caso, y bueno, antes la comisión de cautela era intermediario entre la SOA y la entidad auditada, ¿no? Coordinan, bueno, la SOA hace la auditoría de la entidad pública como resultado del concurso público de mérito que le han dado el otorgamiento de la buena prueba a través de la Contraloría. Sí, porque tanto la OSI como la SOA son parte del Sistema Nacional de Control. Entonces, que coordinen a buena hora. Lo que pasa en la coordinación, ¿qué sentido es? De que la OSI también hace su servicio de control posterior y su servicio de control simultáneo, y si tiene alguna actividad que tenga relación con la parte financiera, que va a auditar para que no se haga duplicidad de trabajo. Entonces, a eso se refiere la coordinación, más no otro tema, porque al final la auditoría financiera es la SOA, va a ser la auditoría a la entidad, más no a la OSI. Gracias. La tercera pregunta, por favor. Gracias. El coordinador de la SOA o los auditores independientes, ¿ante quiénes se exponen sus hallazgos? Bueno, los hallazgos es como decir, el hallazgo está establecido en la norma general de control gubernamental. El hallazgo viene a ser como algo así, como una observación, pero el hallazgo tiene su nombre respectivo. Por ejemplo, si es una auditoría financiera, se llamará deficiencias significativas. Esos hallazgos le explico, relacionado con la auditoría financiera, el dictamen, como no pueden, son los puntos que hemos encontrado, en este caso de las cuentas significativas que hemos evaluado. En algunos casos encontramos que está sobreestimada, en otros está subestimada. Entonces, y hay otro reporte en el sector público que se llama reporte de deficiencias significativas, en la cual ahí se va a detallar con mayor detalle ya el hallazgo, ahí se va a ver su condición, su criterio, su causa y su efecto, y se va, cuando nosotros, la sociedad de auditoría, el día que acabamos el trabajo de campo, solicitamos un día antes que nos retiremos, reunirnos con la alta dirección, con los funcionarios de la entidad, para exponerle los resultados de la auditoría financiera, en este caso, dictamen cómo va a salir, si va a salir un dictamen limpio, un dictamen con salvedad, un dictamen con extensión de opinión, y le empezamos a detallar todos los puntos que hemos encontrado que van a ser materia del dictamen, y donde se va, como dijimos en el reporte de deficiencias significativas, ahí se va a detallar con mayor, cuál es el criterio, cuál es la causa, el efecto, la recomendación que planteamos, ¿no? Entonces, para que esto ya para el otro año se supere. Porque para que esto porque la contabilidad de las entidades públicas máximo están entregando a marzo del año siguiente. Y si estamos haciendo posterior, ya no va a dar lugar a cambios, a que se modifique el dictamen. Pero si nos contratan antes de fin de año, entonces tenemos la ventaja que hay otro reporte que se llama reporte de alerta temprana, que en la cual comunicamos al titular de la entidad para que se incorpore en la contabilidad y se haga el ajuste correspondiente. Ese se llama reporte de alerta temprana. Gracias. Finalmente, ¿existen plazos para realizar auditoría financiera tanto en la privada como en la pública? Bueno, la ventaja que tenemos en el sector público, tenemos el órgano rector, que es la Contraloría de la República, y por suerte, porque tenemos una norma que es la resolución 445, que salió publicada en octubre del 2014, y tuvo dos modificaciones, una en el año 2020 por el tema del COVID, y el 2021 que tuvo un ajuste que se hizo en enero del 2021 para mejorar la recomendación en la Carta de Control Interno. Y lo que ha hecho, por suerte, la Contraloría en febrero de este año,
Eso es lo bueno, que tenemos las normas actualizadas. En febrero de este año se ha aprobado, dicho, se ha ajustado, se ha actualizado. Tenemos la directiva y el manual de auditoría financiera que se ha aprobado. En este caso se aprobó el 14 de octubre, perdón, el 14 de febrero, Día de la Amistad, Día del Amor, y salió publicada el 15 de febrero. Entonces, lo bueno que ustedes, colegas, amigos participantes a nivel nacional, tienen la norma totalmente actualizada. Y esa tiene su directiva, que son más de 20 y tantas páginas, mientras que el manual son cerca de 400 páginas, y tiene ahí, le va indicando paso a paso cómo efectuar todo el proceso de la auditoría financiera, con la planificación, la ejecución y la elaboración del informe. Y por otro lado, para el sector privado, no tenemos, dicho antes, teníamos la CONACET, hay un proyecto de reglamento de información financiera, pero eso hasta la fecha no se ha aprobado, lo que es la SMB hasta la fecha, y lo que hacemos en el sector privado, apoyarnos en dónde, en este caso en las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría, que nos indica cómo desarrollar el proceso de la auditoría. Y por otro lado, tenemos las SOA, que también están asociadas a firmas internacionales, y estas firmas internacionales lo que le hace es proveerle todo el material, cómo se desarrolla la auditoría, pero todo es en base a las NIAs, normas internacionales de auditoría. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestros participantes. ¿La carta de control interno influye en la opción del auditor? No. Al contrario, acá no hay opción. Justamente el que es buen auditor, siempre en nuestra poesía, en el sector privado, nosotros emitimos un informe auditado de los estados financieros. Y nuestro valor agregado, ¿cuál es? La carta de control interno, porque la carta de control interno, vamos a plantear recomendaciones para la mejora de la estructura del control interno, cómo está la entidad, cómo está la empresa, a través de los 5 componentes, en este caso del COSO. Bueno, a nivel internacional tenemos el COSO 1, COSO 2, COSO 3 y a la fecha COSO 2017. Y hablamos de 5 componentes: el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control gerencial, información y comunicación y la supervisión y monitoreo. Entonces, la carta de control interno es importante porque ya te va para que vayas superando. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la auditoría financiera, nuestra planificación, hacemos antes se hacía un barrido de todas las cuentas, se hacía el examen. Ahora no, solamente se hace el examen a las cuentas significativas. Pero ¿cómo determino mis cuentas significativas? A través de mi error tolerable. Y para ello hay que efectuar una serie de cálculos en base a la información que nos entrega la entidad. Y bueno, y por otro lado, para el sector público, también tenemos que entregar sí o sí nuestra carta de control interno, porque no hay nada perfecto. Somos seres humanos, errores siempre va a haber, pero lo importante es que no sean errores significativos. Pueden ser errores, por eso en la carta de control interno va todos los errores contables que podamos encontrar, pero que no sean significativos, dicho que no supere el error tolerable. Y todo lo que supere el error tolerable va para el dictamen, dicho para el dictamen, ya sea un dictamen con salvedad, un dictamen con abstención de opinión o un dictamen negativo o adverso. Gracias. Gracias. Bueno, habrá otra oportunidad para estar con el Colegio de Contadores Públicos Cusco. Gracias por su invitación. No pido la disculpa del caso, no, como le digo, he tenido percance por el tráfico. Ya será otra oportunidad. Seguiremos hablando más sobre el tema de la auditoría financiera, que es un campo muy lindo, me gusta, y también son más ingresos para cada uno de ustedes, colegas, y me hubiera gustado mostrar en los montos en la cual convoca la Contraloría, también son montos bastante significativos. Agradecer al colega Johnny Zorrilla Rojas y a los organizadores, al Colegio de Contadores Públicos del Cusco, al señor Forja, a la señora Lupe y a la señora... Lori, ¿ya les has puesto en tele? Vamos a cerrar nuestra actividad por hoy. Gracias a todos por vuestra participación. Gracias, colegas.